Tú puedes perder todo y tener a Dios. Pero hay gente, hermano, que perdió a Dios y lo tiene todo. Pero hay otros que lo perdieron todo, pero todavía le queda a Dios. Así es. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día, Dios bendiga a tu familia, tu casa, tu contorno, en el nombre de Jesús. Está contigo tu hermana, tu amiga, Yesenia Castillo de Lemos. Hoy estamos aquí con alguien que te trae una palabra y sé que esta palabra te va a catapultar porque viene de parte de Dios. Él ya tú lo conoces porque él estaba aquí y te has gozado con los videos. Vamos a dejar que se esté presentando. Amén, amén, amada. Dios le guarde, que la gracia en tu Amén. Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros en este Amén. momento. Su hermano y amigo Aldrin Félix, por la Amén. misericordia de Dios, siervo de Cristo, estamos aquí para compartir la palabra de Dios una vez más. Amén, amén. Andri, yo sé que Dios te ha dado hoy algo que de verdad lo vamos a disfrutar. Por eso no Amén. quiero quitarte mucho tiempo, porque que yo me pongo y hablo y hablo. No te quiero quitar mucho tiempo, sino que fluyas. Amén, amén. Vamos a, ya usted vio el tema. Sí. Vamos a hablar de un tema hoy que a veces es una palabra que nosotros la usamos como cliché, como decimos. Sí. Pero queremos, conforme a la iluminación del Espíritu Santo, que usted entienda algunos misterios, por decirlo así, de por qué razón las cosas como que tornan contraria a tu condición, a tu situación, a tu realidad, a tu Sí verdad. es. O sea, Dios está conmigo, pero ¿por qué esto y por qué aquello? Entonces vamos hoy conforme a la iluminación del Espíritu Santo a detallar algunas cosas. No tenemos mucho tiempo, lamentablemente, Amén. pero vamos conforme a lo que Dios nos dé. Miren, para tomar de base hay una historia bastante interesante. Eso lo podemos ver en el libro de los jueces. Amén. Un hombre llamado Gedeón. La Biblia dice que en el tiempo en que Israel estaba siendo sacudido por los madianitas, este hombre que es un juez que Dios levante, recuerde que cuando Israel entra a Canaán, la Biblia dice que después de la muerte de Josué, el pueblo apostató, se volvió contra Dios. Así es. De tal manera que Dios lo entrega en la mano de sus enemigos. La Biblia dice claramente que cuando el pueblo clamó a Dios, Dios le levantaba jueces que lo libertaran de la mano de sus enemigos, que lo libertaran de la opresión. Amén. Dice la Biblia que usted puede ver la trayectoria de todos esos jueces. Dentro de ellos hubo una mujer muy famosa llamada Débora, que dicho sea de paso, Débora fue lo que Dios utilizó cuando el hombre que le tocaba el turno, que le tocaba la asignación, que le tocaba el deber, no quiso. Dios entonces levanta a una mujer que no solamente era profetisa, sino que era jueza. Sí. Porque Dios siempre, aunque la gente menosprecie el ministerio de la mujer, Dios siempre tiene un remanente que va a hacer y que Dios va a levantar cuando muchos no quieren obedecer el mandato y la asignación de Dios. Así es. Entonces, aquí hablando con Gedeón, o viendo la vida de Gedeón, que es uno de los jueces que Dios levanta, la Biblia dice que cuando Madián estaba zozobrando el pueblo de Israel, de tal manera que la Biblia dice que el pueblo de Israel sembraba pero no cosechaba, porque en el tiempo de la cosecha los madianitas subían y tomaban esa cosecha. Entonces había un temor, había un terror, había un suspenso en el ambiente. Y de repente un día Gedeón estaba ciñendo el trigo para irse a esconder nuevamente como estaban escondidos. Porque la Biblia dice que habían construido cavernas y cuevas donde ellos se escondían. Porque una de las cosas, hermano, que el diablo hace en la vida del hombre es que lo primero que Satanás hace es que lo amedrenta, lo asusta. Y cuando el creyente le come el cuento del miedo al diablo, ahí entonces Satanás gana la ventaja. Sí, gana terreno. Porque lo que hace es que usted se desenfoque y deje de creer que Dios está con usted es cuando Satanás comienza a amedrentarte en medio de la situación que tú estás viviendo. Pero si el creyente se mantiene firme, como decimos, en pie de guerra, haciéndole frente a las tinieblas no va a prevalecer en contra de aquello que Dios está con ellos. Ahora, es interesante esta historia, porque cuando vemos la situación, la Biblia dice que en la encina de Ofra, el ángel de Jehová se le aparece. Y la salutación que le da el ángel de Jehová a este hombre es: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová está contigo.
Es interesante porque pareciera ser contraproducente Sí. que al hombre que Dios le está diciendo que Dios está con él, que es un hombre forzado y valiente, es el hombre que está asustado, que está amedrentado, Sí, así que es. está ciñendo el trigo para irse a esconder, pero Dios le dice, Dios está contigo. Y es interesante que descifremos algunas cosas. Y es que en Dios hay una realidad y una verdad. Una realidad y una verdad. La realidad de Gedeón era que Gedeón era un hombre que estaba asustado, era un hombre que estaba amedrentado, era un hombre que tenía miedo y estaba ciñendo su trigo para irse a esconder. Pero la verdad de Gedeón era que Gedeón era un hombre forzado y valiente. Y valiente, sí. O sea, cuando usted lee las iglesias de Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que hay una iglesia, la iglesia de Esmirna, que Dios le dice, yo conozco tu pobreza, aunque eres rico. O sea, suena contraproducente porque Dios le está llamando rica y a una persona que Dios reconoce a la misma vez que es pobre. Que es pobre. Porque en Dios hay una realidad y una verdad. La realidad que tú estás viviendo no es la verdad que Dios diseñó para ti. O sea, fuerte. Que tú estés ahora mismo pasando por un proceso, que tu familia, que tu matrimonio esté en una crisis, que tu familia esté viviendo una vida de escasez, una vida de pobreza, una vida de frustración en este momento, no significa que esa realidad sea tu verdad. Dios, así Porque es. aunque tú estés enfermo, esa es tu realidad, pero tu verdad es que Cristo llevó nuestras enfermedades de la cruz del Calvario y nos hizo libres de toda opresión demoníaca, de toda enfermedad, de toda atadura de la tiniebla, porque Cristo nos libertó. Dios. Entonces, a veces la gente le cree más a la realidad que a la verdad. Y la gente se aferra a su realidad. Y la gente dice, bueno, esta condición yo no puedo cambiarla. Y déjeme decirle algo. Dios es experto. Dios tiene máster, tiene doctorado, tiene PhD, muchísimas cosas. Y una de ellas es cambiar la realidad de los hombres. Aleluya. Dios es el único, hermano, que puede tornar y cambiar la realidad del hombre de una forma tan radical que el hombre no le queda ni siquiera evidencia de lo que era antes. Así es. Por eso es que el creyente debe de entender que cuando Dios te llama, Dios no te mira, ni te señala, ni te da una palabra conforme a las circunstancias que tú estás viviendo. Porque la mayoría de gente que Dios llamó, amada, no tenían los recursos, ni estaban en la condición, aleluya, específica o exacta o apta para ejercer el llamado que Dios le entregó. O sea, Dios rompe los moldes humanos y Dios utiliza a la gente que no califica para darle una asignación. Muy fuerte. Dios llama a la gente que no está preparado para entregarle algo. Así es. Porque cuando Dios nos llama, Dios no cuenta con lo que tú tienes. Dios no cuenta con tu capacidad. Dios no cuenta con tu intelecto. Dios no cuenta con tu título. Aleluya. Dios no cuenta con tus estudios. Dios no cuenta con tu dinero. Dios no cuenta con tus recursos. Dios cuenta con su palabra. Su palabra. Y su palabra es suficiente para darle cumplimiento a esa promesa que Él te hizo, aunque tus recursos no sean suficientes para hacerlo. Entonces Gedeón se encuentra delante de Dios y Dios le revela cuál es el propósito que tenía con él. Pero es más interesante todavía porque Gedeón le responde al ángel: Señor mío, si Dios está conmigo, si Dios está con nosotros, aleluya, ¿dónde están los prodigios, las señales, la maravilla que contaron nuestros padres? ¿Dónde está ese Dios que dividió el mar rojo? ¿Dónde está ese Dios que dio pan en el desierto? ¿Dónde está ese Dios que en medio de la roca sacaba agua? ¿Dónde está ese Dios que de día lo cubría al pueblo como nube, de noche lo cubría como fuego? ¿Dónde está ese Dios? Si Dios está con nosotros, ¿por qué Madián a nosotros no tiene en su yugación? Aleluya. ¿Por qué Madián no tiene a nosotros robando nuestra bendición? Y ahí entra el cortocircuito mental que le da todo creyente. Así es. Si Dios está conmigo, ¿por qué me pasan cosas malas? Si Dios está conmigo, ¿por qué tengo una enfermedad terminal? Si Dios está conmigo, ¿por qué no tengo para comer? Si Dios está conmigo, ¿por qué se me levanta la gente? Dios. Si Dios está conmigo, porque la gente debe de entender que el que tú tengas a Dios, eso no te hace intocable. Así Aquel es. intocable se llama Dios. Wow, muy fuerte. Porque la gente entiende que Dios esté contigo es una exoneración para que tú no pases ningún tipo de vicisitudes. Y Cristo, bajo la revelación divina, dijo:
en el mundo van a tener aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. La garantía de nosotros no es que no tenemos aflicción, es que en medio de esas aflicciones Dios va a estar con nosotros. Dios. Porque la garantía del creyente no es que el creyente no va a pasar por momentos difíciles, es que Dios estará con nosotros en medio de los momentos difíciles. Isaías dice que aunque pase por las aguas, yo estaré contigo. Aunque pase por el fuego, yo estaré contigo. Y por los ríos no te anegarán. Y que la llama, el fuego, no arderá en ti. O sea, fíjate, Dios no te exonera de que tú pases por las aguas. Dios no te exonera de que tú pases por el fuego. Lo que Dios garantiza es que en medio de ese fuego Dios estará contigo. Por eso vemos a Sadrach, a Mesach y a Abednego, o a Ananías, Misael y Azarías. Así es. Que cuando están cautivos en Babilonia, estos jóvenes de una forma radical se niegan a traicionar a Dios. Amén. Y le dicen al rey de Babilonia, al junto con su séquito, después de meter una presión psicológica, de que si no adoraban al Dios de Babilonia, iban a ser echados en un horno de fuego. Y lo aumentaron 7 veces. O sea, como una maldad para que tú niegues a Dios obligado. Y la Biblia dice claramente que ellos, teniendo su postura, le dijeron: sepa tú, oh rey, que el Dios que nosotros le servimos puede librarnos de ti, de tu mano y de tu horno de fuego. Pero te voy a decir algo para que te quede claro. Si Dios no nos libra, como quiera, no nos postraremos. Porque el que sabe que Dios está con él, no importa que Dios no haga lo que nosotros queremos que él haga o esperamos que él haga, nosotros nos mantenemos confiados. Y déjeme decirle algo, Dios no lo libró. Santo Dios. Dios no lo libró del horno de fuego, pero lo libró del fuego que estaba en el horno. Así es, muy fuerte. Porque Dios no te va a librar del proceso, pero te va a librar en medio del proceso. Así es. Dios no te va a librar del desierto, pero en el desierto te va a sustentar con agua y te va a sustentar con maná, te va a sustentar con pan. O sea, Dios en el desierto va a estar contigo. Dios no te va a librar del proceso. Por eso Cristo, en una de las últimas oraciones que Cristo hace, cuando usted analiza, hermano, esta oración de Cristo, a usted le da pena, hermano. Y cuando pena, dolor, porque Cristo, hermano, que era quien estaba, dice Pedro, que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo para venir a morir por los hombres. Hermano, Cristo en su ministerio le dijo a los apóstoles, muchas veces a los discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, pero al final va a resucitar. Amén. Pero Cristo, amada, suena como medio extraño, porque Cristo ya cuando está a punto de cumplir el propósito por el cual él vino, cuando llegó dice la Biblia que orando, oró 3 veces, una sola oración. Y le dijo a Dios: Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. O sea, el momento de agonía fue tan fuerte, el sacudir fue tan fuerte, que Cristo, Dios hecho carne, en su humanidad, por eso el escritor de los Hebreos dice, porque convenía aquel por quien fueron hechas todas las cosas y por quien cuya causa todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción el autor de la salvación de ellos. Dios, muy fuerte. Porque era necesario, dice la Biblia, que el hijo aprendiera obediencia por medio de las muchas tribulaciones, de los muchos. O sea, Cristo está pasando algo, hermano, que como hombre nosotros hemos pasado. Por eso que tenemos una garantía. Primera de Juan capítulo 2 habla de un abogado. Dice, la Biblia dice que si nosotros pecados tenemos un abogado para con el Padre, aquel que fue tentado en todo, pero sin pecado. Aleluya. O sea, Cristo no pecó, ni podía pecar porque era Dios hecho carne. Ahora, Cristo a nosotros nos ha enseñado que como Él venció, nosotros podemos vencer. Pero lo que quiero decirte, que el mismo Cristo que Dios estaba con él, ni siquiera se libró de la hora difícil. Aleluya. Cristo no se libró de la hora de sufrimiento. Cristo no se libró del martirio. O sea, la gente debe de entender que el que Dios esté contigo no te garantiza que no vendrán los momentos malos, que no vendrán los problemas, que no vendrán las situaciones, hermano. Hay un ejemplo latente en la Biblia. Hay un hombre, hermano, que el mismo Dios, no fue de que otra gente, Dios dio testimonio de él. Y le dijo a Satanás en su cara: tú no has considerado a mi siervo Job. Así es. Hombre temeroso de Dios, apartado del mal, y no hay nadie como él. Hermano, y Satanás no le refutó a Dios la fidelidad de Job. Satanás le dijo, claro, Job sirve Job a Jehová en vano. No, es que tú lo has rodeado de muchos bienes. Ahora, Dios, confiando en que Job era un hombre fiel,
no solamente en la abundancia, sino que iba a ser fiel aunque hubiese escasez. Así es. Dios le dijo, pero está bien, yo te lo suelto, toca lo que tú quieras. Su alma no, porque su alma me pertenece, haz lo que tú quieras. Y dice la Biblia, amada, que Job perdió todo. Todo. Así es. Todo. Y perdió una de las cosas más delicadas que el hombre tiene, que es su familia. Perdió sus hijos. Y lo único que le quedó viva, que yo estoy haciendo un estudio profundo, exegético, hermenéutico. Estoy buscando libros de Héctor Cano de otra forma para saber si fue Dios el diablo que dejó a la mujer de Job viva. Bueno, Pero la mujer quedó viva, sierva. yo creo como que fue el diablo para terminar de acabarlo. Quien correspondía que por naturaleza era su ayuda idónea, un día se levantó. Sí. La mujer de Job se cansó. Había una mujer que vivía una vida, Una vivía vida de lujo, y ahora de ve vanidad. eso. Y ahora un hombre que perdió todo, y un hombre, hermano, enfermo, con una sarna arriba. La Biblia dice que Yes. tomó un texto, hermano, y se arrancaba. La mujer un día perdió la fe y dijo, no, yo no voy a aguantar esto. Y le dijo a Job, aún tú retienes tu integridad. Maldice a tu Dios y muérete. Muere. ¿Tú sabes por qué la mujer de Job le dijo a Job, maldice a tu Dios y muérete? Porque la mujer de Job sabía que el pago de la blasfemia, de la maldición, era la muerte. Era la muerte. Y que si Job maldecía a Dios, iba a morir apedreado, y ella se podía estar libre para casarse con otro. Ajá. Ella sabía que mientras Job viviese, Job no se podía casar con nadie Dios más. mío. Entonces, la mujer le dice, para yo salir de ti, muérete. Muérete ya. Muérete. Y Job en ese momento, mano, tomó valor, tomó fuerza, no sé dónde. Parece que el Espíritu Santo le inyectó fuerza. Y le dijo, como suelen hablar las mujeres fatuas, o sea, sin entendimiento, tú has hablado. Recibiremos el bien de Dios y no recibiremos el mal. Y él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. O sea, el Dios que da es el Dios que quita. Así es. El Dios que provee, que te suple, es el Dios que permite también la escasez. El Dios que sana es el mismo Dios que permite la enfermedad. El Dios que te saca de los problemas, que te permite que tú estés en los problemas. El Dios que permite que tú estés en buena, que tus hijos estén en salud, que tu matrimonio esté bien, que permite la crisis en tu vida. Para que tú aprendas que a Dios no se sirve por los beneficios. Y para que tú aprendas que aunque las cosas no estén bien, Dios sigue estando contigo. Así es. Hermano, Job perdió todo, pero nunca perdió la confianza en Dios. Así es. Job perdió todo, pero se dio cuenta, como él dijo más adelante, si él me matare, Jehová, el dueño mío, si él me matare, yo en él esperaré. Amén. Porque cuando el hombre entiende que Dios está con él, no importa lo que pierda. Tú puedes perder todo y tener a Dios. Pero hay gente, hermano, que perdió a Dios y lo tiene todo. Pero hay otros que lo perdieron todo, pero todavía le queda a Dios. Así es. Y si todavía te queda a Dios, tú vas a entender lo que dijo Habacuc. Habacuc dijo, aunque no haya vaca en los corrales, aunque la vida no dé su fruto, aunque no haya oliva en los productos del campo, aunque no haya vaca en la majada, con todo y eso yo me gozaré. ¿En quién? En el Dios de mi salvación. Porque mi gozo no depende de lo que Dios me dé, de lo que Dios me supla. Y el creyente debe de entender eso. Porque tenemos creyentes que sirven a Dios por los beneficios que Dios puede dar. Lo que Dios da. Pero cuando llegan los momentos de crisis, maldicen a Dios, niegan a Dios, se desvían de Dios, se desenfocan de Dios. Entonces, Gedeón tiene una cuestionante que a la luz de las escrituras, Dios, hermano, la ha explicado. Hermano, la gente que sirvió a Dios fueron la gente más maltratada. Donde debería, pero si Dios es tan bueno, si Dios es proveedor, ¿por qué yo tengo necesidad? Eso es un problema, un cortocircuito mental. Si Dios es sanador, ¿por qué yo estoy enfermo? Porque la gente no entiende, hermano, que Dios es sanador, y que Dios sea sanador no significa que a ti te va a sanar. Porque el propósito de Dios a veces no está en sanarte, sino en tu enfermedad. Así es. Porque Dios utiliza lo que para nosotros vemos malo, hermano. Mire, Lamentaciones capítulo 3, verso 37, dice un verso muy profundo. ¿Quién es el hombre que diga que aconteció algo que el Señor no mandó? Dios. Y dice el 38, de la boca del Altísimo no sale lo bueno y sale lo malo. Isaías capítulo 45, verso 6 dice, yo Jehová, que hago la paz y creo la guerra, que hago la luz y formo las tinieblas, yo soy el que hago todo esto. Dios. Por eso cuando yo veo creyentes que le echan la culpa de todo su desdicha al diablo, no, hermano. El hombre que está en la mano de Dios no hace, el diablo no hace lo que quiera con él. Hace lo que Dios le permita que haga con él. Así es. Todo lo que Satanás hace en tu vida, todos los procesos que tú estás viviendo, vengan por la tiniebla o no. ¿Tú sabes por qué está pasando? Porque Dios lo ha permitido.
Y Dios siempre permite que Satanás te zarandee, no con la intención de que tú te vayas al mundo, sino con la intención de que tú aprendas a conocer a Dios. Por ejemplo, Cristo le dice a Pedro, Pedro, Simón, a mí me pidieron para que tú seas zarandeado como zarandeado, así es. Hermano, Pedro tenía un ego. Pedro tenía un ego, hermano, que Cristo tenía que confrontárselo. Porque cuando usted ve el ministerio de Cristo, hermano, Pedro siempre quería ser sobresaliente. En todo. Y él dijo, Señor, yo estoy dispuesto contigo, óyeme, no solamente, yo estoy dispuesto a morirme por ti. Simón, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar. Yo. Y cuando viene a ver Pedro, hermano, creyendo de todo el mundo. Mire, y Dios, hermano, es experto en quebrantar los egos humanos. Sí, así es. La jactancia, Dios la quiebra. Para que tú entiendas que aquí no es el que más presume, sino el que realmente en el terreno le demuestra a Dios que eso es lo que dice ser. Porque hay gente, hermano, que dice, no, yo estoy dispuesto por Dios a padecer. Cuando llega el padecimiento, se van al mundo, salen corriendo, corren, maldicen a Dios, traicionan a Dios. Hay gente que dice, no, yo por Dios estoy dispuesto a pasar hambre. Pero cuando el diablo te pone una oferta de dinero y para traicionar a Dios, tú traicionas a Dios por 5 pesos. Yo estoy dispuesto por Dios a aguantar golpes. Y si te miran mal, una vez dices, tú no me conoces a mí. Sí, tú me ves ahora, pero yo tengo una vieja mujer y un viejo hombre. Hermano. Dios mío. Entonces Pedro, hermano, Cristo tenía que darle su escarnio. Sí, sí. Y le dijo, Simón, óyeme, antes de que cante el gallo, Simoncito, tú me vas a negar. Me vas a negar. Yo. Y yo me a Pedro con un ego, hermano. Cristo lo soltó. Yo soy, no. Ese mismo día, hermano, todo el mundo cogió su lado. Todo el mundo, así es. Y Pedro, hermano, dice que la gente lo vieron y le dijeron, ese que está ahí es de ellos. Es de ellos. La Biblia dice que Pedro hasta maldijo. Hermano, Pedro se descarrió. Sí. Pedro dijo, maldición, yo no lo conozco. Y cuando cantó el animalito, el gallo, dice la Biblia que Pedro entró una amargura en su vida y se acordó de lo que su maestro le dijo. Porque Pedro, hermano, negó a Cristo. Entonces, cualquier hermano, en los momentos de bienestar, en los momentos de plenitud, nuestra vida no está pasando por ningún tipo de turbulencia. Nosotros, hermano, confiamos en Dios. Pero cuando llegan los momentos, hermano, mire esto. Después de Cristo haber multiplicado los panes y los peces. Dice la Biblia que Cristo despidió a los discípulos y dijo, pasen, váyanse adelante que yo voy a despedir a la multitud. Hermano, la Escritura enseña que Cristo, en vez de seguir a los discípulos, subió para un monte a orar. Y estando en el monte orando, dice la Biblia que la barca que estaba en medio del mar, dice que se levantó una fuerte tempestad, que la barca anegaba. Y los discípulos comenzaron a clamar, sálvanos, maestro, sálvanos que perecemos. Hermano, y esa gente comenzaron a clamar a Dios, sálvanos que perecemos. Sálvanos que perecemos. Y déjeme decirle algo. Yo no sé si fue Dios que se lo reveló a Cristo. Yo no sé si fue que Cristo lo vio. Pero Cristo lo vio que ellos estaban en peligro. Sí. Y comenzó a caminar por encima de las aguas. Cuando Él está caminando por encima de las aguas, la Biblia dice que ellos vieron a esa silueta, esa forma que hay allá, vieron ese reflejo. Y ya el problema no es el viento, ahora el problema es el fantasma. Comienza la gritería, un fantasma, un fantasma, un fantasma. Cristo, en medio de esa turbulencia, dijo, yo soy, no temáis. Escuche algo muy profundo que hay aquí. Hermano, la voz de Cristo, ellos lo escucharon en medio. El que ha estado, por ejemplo, los que no hemos montado en avión, o lo que hemos estado en barco, sabe que en el mar hay muchos vientos. Y más si hay una tormenta que está negando la barca, es difícil que una voz se escuche, a menos que esté al lado tuyo. Pero la voz de Cristo fue tan penetrante que en medio de tanto ruido se escuchó la voz de Él. Dios. Y ellos dijeron, si eres tú, dice Pedro, haz que yo camine y vaya a ti. Y Cristo le dijo, ven, dale para acá, Pedro. Problema, Pedro. Pedrito, tírate, ven. Aleluya. Pedro comenzó a caminar, amada. Y estando caminando ya por encima de las aguas, dice que los vientos le dieron miedo, tuvo temor y se hundió. Y cuando se hundió, hermano, se ahogaba. Clamó a Cristo y Cristo lo sacó. Cuando él sube a la barca, dice que reprendió el viento, el mar, mudecen.
Y los Santo. discípulos se maravillaron y dijeron, ¿quién es ¿Quién este? es este hombre? Que aún el viento y el mar le obedecen. Ellos hubiesen visto a Cristo limpiar leproso, levantar paralítico, darle vista a los ciegos, levantar muertos, pero no lo hubiesen visto en esta dimensión reprendiendo Dios, el viento. reprendiendo el viento y el mar. O sea, Cristo permitió que el viento se levantaba para que ellos conocieran a Cristo de la forma que no lo conocían. Dios. Porque la situación de nuestra vida es para que nosotros conozcamos a Dios de la Así forma que es. no lo conocemos. Sierva de Dios, es fácil tú decir que Cristo sana cuando sanó a otro, pero hay una convicción, hay una marca en ti cuando Dios te sanó. Mira, el diablo no te puede venir con una mueca. Así es. Wow, muy fuerte. Cuando Dios te sanó a ti, el diablo no te puede decir que Cristo no sana. Cuando Dios te proveyó, el diablo no te puede decir que que Dios no provee. Cuando Dios te libertó, el diablo no puede decir que Cristo no liberta, porque tú eres una evidencia. Por eso el apóstol Pablo dijo, a mí nadie me cause molestia. Yo traigo en mi cuerpo la marca que identifica que Él me llamó, que Él me rescató, que Él me cogió. O sea, cuando tú tienes una marca en tu vida, esa es la evidencia que tú dices, no, Satanás, a mí no me venga con muecas, nadie puede contrarrestar ni poner en duda tu fe ni tu experiencia con Dios, porque tú más que nadie estás convencido de que aquel que te está dejando pasar por un momento difícil ahora, Dios, en otra ocasión está librado. Y aquel que te libró ayer te va a librar hoy. Amén. Y te va a seguir librando. Así es. Entonces, el creyente debe de entender que el Dios que lo hizo ayer contigo lo va a hacer. Lo que pasa es que a veces los silencios de Dios turban a los hombres. Mano, cuando Dios guarda silencio, mano, la gente se turba. Porque la gente quiere que Dios se precipite y entre en el momento que ellos quieren. Dios no entra, hermano. La providencia de Dios es tan fuerte que Dios no se manifiesta muchas veces, ni siquiera cuando nosotros lo queremos, ni de la forma que no queremos, ni usando los medios y los métodos que nosotros queremos. Así es, Dios. A veces estamos esperando a Dios por la puerta y Dios entra por el hoyito que está en el techo de tu casa, por ahí Dios entra. A veces estamos esperando a Dios que venga con fanfarria. Hermano, ¿cómo Elías estaba esperando a Dios? Así es. Elías estaba acostumbrado a ver a Dios con un fuego terrible. Elías estaba acostumbrado a ver a Dios como fuego. Y ese día Elías en la cueva, en un momento de depresión, hermano, huyendo de un peligro, hermano. Elías como quería ver, dice la Biblia, que vino un terremoto. Y Elías se dio cuenta que Dios no estaba ahí. Vino un fuego. Y Dios se dio cuenta que aunque él se manifestaba como fuego, ese día no se manifestó. Ese día no se manifestó como fuego. Dice que vino, óyeme, un viento abrasador que tumbaba todo. Y ese día Elías se dio cuenta que Dios no estaba en el viento. Wow. Pero vino un silbo delicado. Y más ama. Vino un momento delicado, sierva. Wow. Y en ese momento delicado llegó Jehová. O sea, a Dios lo estaba esperando él de otra forma y Dios se manifestó de una forma diferente. Porque Dios no se va a manifestar como tú lo estés esperando. Dios se va a manifestar como tú necesitas que Él se manifieste. Mi alma adora a Dios. Dios no se va a manifestar, tal vez, creyendo tú que Él va a mover gente. Hay gente, hermano, que está esperando. Oye, bien, una palabra de parte de alguien. Que para ellos entienden que Dios le habló. No, Dios no quiere hablarte a través de alguien. Dios quiere hablarte a ti mismo. Dios quiere que tú lo busques. Y cuando tú lo busques, se te va a revelar. Hay gente que está esperando, hermano, que Dios va a usar sus recursos para hacer la obra. No, Dios lo va a usar Él y se va a manifestar como Él quiera. Para que tú entiendas que Él es Jehová. Wow. Que Él es soberano, amado, que Él es poderoso, que Él no tiene límite, que Él no tiene condiciones, que Él no tiene ningún tipo de limitaciones. Para que cuando Él quiera estar en tu vida, tú te des cuenta que la gloria al final le pertenece a Él. Dios, eso está así. Por eso es que en otra ocasión Cristo, hermano, ahora los papeles se voltean, Cristo anda con ellos, pero Cristo entonces le dio sueño, sierva. Aleluya. Y comenzó el viento de nuevo a levantarse, pero Cristo está durmiendo. Sí. Cristo durmiendo y un viento revolteando la barca. Y Cristo tranquilo. Pues ¿sabes qué es lo bueno de Dios? Que a Dios nadie lo desespera. Hermano, a Dios nadie lo descontrola. Hay gente que quiere, hermano, precipitarse y volverse loco. Creen que Dios sufre de corazón, que Dios bebe pastillas, que Dios bebe cola. Hermano, Dios no sufre depresión. Así es. No hay una cosa que mueva más rápido a Dios que la paciencia del hombre. Aleluya. La paciencia del hombre hace que Dios se mueva. Por eso el salmista dijo, pacientemente esperé a Jehová. Y Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. O sea, la paciencia. Bildad, un amigo de Job, le dice, Job, si tú te levantaras de mañana y buscares a Dios, si tú fuese limpio y recto, tú rogares al Todopoderoso, el Todopoderoso se levantará por ti. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu posterior estado vendrá a ser grande.
Porque Dios honra la fidelidad de los hombres. No hay Así una es. cosa que se levante a favor de los hombres que a un hombre que sea fiel a Dios. Ujú. Por eso es que Dios, hermano, óyame, por eso le dije, Dios no siempre te va a librar de tus situaciones. Dios te va a enseñarte a conocerte. Hermano, no es lo mismo conocer a Dios sentado en un palacio. Y la gente habla de palacio, y el palacio es bueno. Pero antes de tú sentarte en un palacio, tienes que aprender a conocer a Dios en la cisterna. Así es. Tienes que aprender a conocer a Dios en la cárcel. Wow, muy Y cuando tú fuerte. le seas fiel a Dios en la cisterna, le seas fiel a Dios en la cárcel, Dios entonces te va a poner en el En el palacio. palacio. Hay gente que quiere que Dios lo ponga en lo mucho, pero no le han sido fiel en lo poco. Wow, muy fuerte esta palabra. Hay gente que quiere que Dios le prospere, pero todavía en lo poco que tiene no le han sido fiel a Dios. Cuando tú le eres fiel a Dios, cuando no tienes nada, Dios te va a dar todo. Así Y es. esa fidelidad te va a llevar a ti, a tu honrar a Dios donde quiera que Dios te lleve. Aleluya. Mano, Dios no siempre te va a librar. Oye bien, sierva, lamentablemente hemos visto gente de Dios que ha muerto de muchísimas situaciones y Dios no lo ha librado. No lo ha librado. Porque eso es lo que nosotros entendemos. Hay gente, Así hermano, es. que se ha rebelado contra Dios. Porque Dios no ha hecho lo que ellos han querido que Dios haga. Ahora, yo sí creo que Dios no te va a desamparar. Yo sí creo que Dios no te va a abandonar. Así Yo sí es. creo que Dios te va, hasta que Dios no cumpla el propósito que tiene en ti, tú no vas a morir. Aleluya. La promesa de Dios y los propósitos de Dios no mueren. Amén. Así Dios, cuando marca a un hombre, Dios nunca invierte para perder. Dios es el mejor negociante que hay. Dios no hace inversiones de que para echar a perder. Cuando Dios invierte a alguien es porque le va a sacar el beneficio, el provecho, el propósito que tiene con ese. Entonces, hermano, por eso vemos que Daniel, hermano, Daniel tampoco fue. Bueno, Daniel es un hombre de oración, hermano. Aleluya. Hermano, Daniel oraba 3 veces al día, hermano. Y Dios no libró a Daniel del foso de los leones. No. Pero lo libró de los leones que estaban en el foso. Ay, escucha esto. Entonces, Dios, hermano, no te va a librar del desierto, pero en el desierto te va a dar agua. Ujú. Dios no te va a librar de la crítica, pero en medio de la crítica te va a dar sustento. Dios no te va a librar de que llegue un momento duro en tu matrimonio, en tu casa, pero en medio de esos momentos duros, Dios te va a dar la fuerza. Así es. Esa es la diferencia cuando Dios está contigo. Cuando Dios está contigo, la diferencia es que el que pelea sin Dios, pelea solo, Pelea pero el solo. que pelea con Dios tiene la victoria garantizada, porque el que pelea contigo nunca ha perdido una batalla. Dios, aleluya. Esa es la diferencia. No es lo mismo estar solo sin Dios que solo con Dios. Wow. El que está solo sin Dios no tiene respuesta. No tiene quien le dé fuerza. No tiene quien lo soporte. No tiene quien lo levante. No tiene quien lo sostenga. No tiene quien lo Así alimente. es. Pero el que tiene a Dios, no importa donde tú estés, Dios ahí se te va a manifestar. Hermano, los hombres de Dios pasaron momentos duros. Y el resultado de un ministerio, de tú hacer, hermano, cumplir con la asignación de Dios es ese, hermano. Hermano, lamentablemente la gente ve los ministerios desde un punto de vista, hermano, diferente. Porque la gente ve de los ministerios los momentos de gloria. La gente ve de los ministerios los 5 minutos de fama. Pero no mira detrás de eso lo que tuvo que haber pasado para tú llegar a donde tú estás. La vicisitud de la lágrima que hemos llorado, los días que hemos deseado, hermano, como Jeremías, soltar todo esto, abandonar todo esto. La gente ve hoy y dice, wow, Dios usa a la sierva, qué gracia, qué candela, qué fuego. Pero no Así saben el proceso que usted pasa. No sabe es. que muchas veces antes de nosotros de ir a dar una palabra delante de la gente, estamos angustiados. Wow. Estamos en aflicción, estamos Sí en es. guerra, estamos en batalla. Por eso el apóstol Pablo dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos en apuro, mas no desesperados. Hemos estado derribados, pero no destruidos. Porque Dios, a quien tiene, lo permite ser tentado, pero no le permite ser tentado más de lo que pueda soportar. Dios. Por eso Dios, juntamente, oye, el único que antes de poner un candado, oye, nadie en esta tierra hace un candado sin llave. No. Todo el que hace una puerta, antes de poner la puerta, primero tiene lo que la abra. O sea, Dios te da a ti el candado y también te da la llave. Dice que Así es. Dios dará juntamente el proceso, la tentación, la guerra, juntamente con la salida. La salida, así Entonces, es. ¿por qué razón tú crees que Dios te va a dejar morir en el momento que tú estás viviendo? Aleluya. ¿Por qué tú crees que Dios te abandonó? Dios está ahí. Lo que pasa es que está en silencio. Recuerde que hay un símil que nosotros hacemos, que cuando hay un examen, hay una prueba, el maestro está en silencio y los alumnos están ahí. Y los alumnos ahí. Llega un momento en que el profesor habla para decirte lo que hay que hacer. Pero cuando te toca a ti hacerlo, porque ese es el problema, cuando te toca a ti pasarlo, Dios está ahí. Santo. Aunque Dios obre de manera misteriosa,
Aunque Dios te provee de una forma no tan visible. Porque a veces, hermano, hay momentos, mire, en la vida del creyente hay momentos en los que uno está cansado de profecía. Uno está cansado de palabra de Dios. Uno lo que quiere es que Dios resuelva. Así es. Uno lo que quiere es que Dios cumpla. Uno lo que quiere es que Dios haga realidad lo que Él te dijo. Ya está bueno. Ah, sí, Dios, tú me dijiste que me va a bendecir, pero yo estoy pasando. Me dijiste que me va a prosperar, pero estoy pasando necesidad. Me dijiste que va a sanar, pero esta enfermedad me está matando. Aleluya. Me dijiste que va a resolver el matrimonio, pero ese hombre cogió la maleta y se fue. Alabanza. Me dijiste que mis hijos son tuyos y mis hijos están en la droga. Yo no quiero más palabras ya. Ya yo no quiero más profetas. No me mande profeta que te le encuentra pedra. Hermano, yo pasé por un proceso. Yo le dije a Dios, no me mande profeta que te le encuentra palo. Sí, hermano, yo pasé por un proceso tan fuerte en mi vida. Yo pasé por un proceso tan delicado. Donde a mí, hermano, mire, todo el mundo a mí me dio la espalda. Y eso yo lo he testificado en otros videos. Donde después, hermano, de yo ser un predicador, que la gente no me conocía, me duraba, la gente me invitaba y decían, Dios mío, ese muchacho. Dios me permitió, hermano, estar en un proceso. Dios. Y en ese proceso, la gente me abandonó, la gente no me invitaba, la gente le decía, pecó, cometió un pecado. La gente decía, yo me acuerdo que fueron 2 profetas un día a mi casa. Y le dijeron a mi mamá, necesitamos hablar con él. Mi mamá se sintió contenta porque dijo, bueno, Dios se acordó de este muchacho, le trajo una palabra. ¿Tú sabes lo que dijeron? Dice el Señor que te va a matar porque tú estás en pecado de tu hermano. La mamá, mi mamá cogió un palo y loco por entrar a la palo de ese profeta. Y cuando esa gente se fueron, hermano, yo lloré amargamente. Dios. Porque yo veí dónde está Jehová. ¿Dónde está el Dios que tanto yo prediqué, que tanto me hablaba, que tanto me ministraba, que me usó a mí para bendecir a otro, para fortalecer a otro, para levantar a otro? Dios. ¿Dónde está ese Dios? Muy fuerte. O sea, ¿dónde está? Hay momentos en los que tú dices, Señor, mira, ya yo quiero que tú te manifiestes. Yo quiero que así como tú me usaste a mí para levantar, háblame tú ahora para levantarme a mí, que necesito un 911 espiritual. Porque hay momentos, hermano, como que Dios se contrae para ver si lo que tú profesas, lo que tu boca dice, lo que tu boca vocifera en un altar, en un escenario, cuando tú estás bien, tú lo sostienes cuando todo el mundo te abandona, cuando la gente te traiciona, cuando la gente te da la espalda, cuando no hay nadie. Ahí es que tú tienes que demostrar al diablo en medio de la tentación que tú amas a Dios. Aleluya. No en la buena, no en un altar, no en este escenario. Cuando la gente está delante de la gente, la boca habla muchas cosas. Ahora, demuéstrale a Dios que es verdad lo que tú dices. Demuéstrale al diablo, al mundo, a los demonios, a la gente, que el Dios que tú le sirves no es un Dios de muñeco, no es un Dios de palo, es un Dios que te levanta. Con esto termino. Yo sé que no tenemos mucho tiempo. Fuego candela. Jaina San Cristóbal. Yo fui a ministrar a una iglesia. Yo creo que eso yo lo testifiqué, no recuerdo bien. Una señora, un cáncer terminal, postrada en una cama. Un hermano de ella que era ateo le decía, y tú no dices que le sirve a Dios. Santo. Tú te cansaste de predicar a Cristo y ahora mira cómo tu Dios te tiene postrado en una cama, muriéndote. Ella le dijo, con las pocas palabras que ponía a pronunciar, Dios me va a levantar. Y si aún Él no me levanta, yo en Él voy a esperar. Aleluya. Porque hermano, la gente, eso se lo quitan que tiene miedo de morirse. Hermano, lo mejor que le puede pasar a un cristiano es morirse. Alabado. La Biblia dice que delante de Jehová es grata la muerte de sus santos. Y el apóstol Pablo dijo, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Si vivimos para Cristo. Si morimos para Cristo. Yo recuerdo que un día me llamaron y me dijeron, varón, la hermana fulana quiere verla a usted. Ella está delicada, está por partir de esta tierra. Yo fui. La intención mía no era que Dios la levantara. Porque lo que yo quería, incluso yo le dije a un varón que andaba conmigo de una forma jocosa. Le dije, varón, si esa mujer no se levanta, le vamos a entrar palo. Oiga bien, la mente mía tan refresca que yo tenía. Cuando yo llego al lugar, hermano, encuentro que la casa la limpiaron ya esperando que la sierva se vaya. Se muera. Hermano, la gente llorando, hermano, mucha gente de la iglesia. Yo llegué, me postro a orar, comenzamos a adorar a Dios, a cantar. De repente, hermano, el Espíritu Santo me dice, toca su cabeza. Cuando yo toco su cabeza, hermano, la sierva que no podía hablar, que ya estaba muda, tiró y dijo, ¡gloria a
Wow, santo. Pero no solamente eso, el Espíritu Santo me dijo, dile que se siente, se sentó en la cama, hermano, se incorporó. La mujer que no podía caminar. De repente, hermano, yo le dije, sáqueme a todo el mundo de aquí, porque había gente llorando. Y hay gente, hermano, mire, que como Cristo hizo en la casa de la Jairo, sáqueme a todo el mundo. Porque hay gente que cree como que un velorio. Aquí nadie vino a llorar, aquí queremos gente de fe. Gente de vida. Sí. Bueno, yo le dije, sáqueme a todo el mundo. Se quedó una hermana de ella, un hermano y los pastores. Yo le dije, ábranme la puerta, que vamos para allá afuera. Hermano, la sierva que no podía caminar se levantó dando pasitos de la cama. La sentamos en medio de la sala. Y yo le dije, para que ustedes vean que el Dios del cielo todavía está vivo, levántate. Yo le toqué a esa mujer la cabeza, esa mujer tiró un brinco y comenzó a danzar en medio de la sala. En medio de la sala comenzó a danzar y glorificar. Y ahí mismo venía subiendo la escalera el hermano de ella que era ateo. Y ella se paró en la escalera después de que le buceó a la vecina. Yo le dije a ustedes que Dios me iba a sanar. Le dijo al hermano, yo te dije a ti. Un silencio sepulcral. Te dije a ti que el Dios que yo le predico todavía levanta. Y mira aquí donde estoy, Dios me sanó. Dios no tengo, mío. mano, la mujer anda testificando por ahí. Wow, santo. Con los resultados de que Dios la libertó de cáncer. Usted sabe lo que te va a ayudar a ti, que tú no pierdas la fe. Así es. Si pierdes la fe, la tiniebla va a ganar ventaja. Pero si te mantiene en fe, aunque te esté muriendo, mire, óigame bien, Cristo dijo, el que cree en mí, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo no sé cuál es tu problema, no sé cuál es tu situación, no sé, óyeme bien, pero cuando la noche esté más oscura es porque está a punto de resplandecer el sol de Dios sobre tu vida. Yo no sé lo que tú estás pasando, pero Dios está contigo. Aleluya. Si Dios te dijo que estaba contigo, no le comas cuento al diablo. No importa lo que diga la enfermedad, lo que diga la ciencia, lo que digan los doctores, no importa lo que diga la gente, no importa lo que la gente comente, no importa lo que diga tú misma, tú mismo, no importa lo que diga tu mente, no importa lo que Dios está contigo. Cuando Dios habla, no hay demonios, no hay edicto de la tiniebla que puedan detener la gente que Dios marcó. Santo. Si Dios está contigo, no importa lo que haga. Y para terminar, Gedeón se dio cuenta al final de que Dios estaba con él. Amén. Porque después de reunir 22,000 hombres, Gedeón delante de ese ejército, Dios hizo una depuración, dejó 10, después de los 10 quedan 300 y con esos 300 Dios le entregó la victoria. Dios. Y el ejército de Madián, hermano, era mucho más numerable que aún los 22,000 que ellos tenían. Y Dios con lo poco le entregó la victoria. Porque cuando Dios está contigo, las almas de tus enemigos no van a quedar en pie. Aleluya. Pregúntale a Josafat. Josafat fue delante de 3 reyes a pelear. Y Dios le demostró a Josafat que el que está con él no pierde una guerra. Dios le demostró a Moisés que el que está con él no hay faraón que lo persiga y lo agarre. Dios le demostró a Josué que el que está con él, no importa el escenario que sea, si Dios tiene que tirar piedra de los montes, Dios tira piedra de los montes, pero Dios hace lo que tiene que hacer. Aleluya. Dios está contigo. No dude, no desmaye. Sigue creyendo a la palabra de Dios, sigue creyendo a la promesa de Dios. Hoy más que nunca está cerca el cumplimiento de la promesa que Dios te hizo. Así que no desmaye, Dios está contigo. Amén, Dios mío. De verdad que estas palabras yo sé que va a ser de mucho beneficio. Sí, porque muchas veces yo he escuchado a personas, a veces uno mismo cuestiona las cosas de Dios y dice, ven acá, pero si Dios a mí me dio una palabra y me dijo que iba a suceder eso, ¿por qué estoy pasando lo que estoy pasando? Bendito sea el Señor. Lo que pasa es que el pensamiento de Dios es mucho más alto que el pensamiento de nosotros. Isaías 55:6. Y a veces pensamos una cosa, pero Dios tiene otra cosa para nosotros. Y siempre tenemos que entender que Dios nunca nos va a dar lo que queremos, sino lo que necesitamos. Hay personas que quieren tantas cosas y Dios dice, no, eso no es lo que tú necesitas. Y de verdad que son palabras, quizás Gedeón, bueno, que mismo lo dijo Gedeón, como tú me llamas forzado y valiente, pero mira lo que nos está pasando. Estamos en oprobio, mira cómo nos comen el fruto y lo que queda lo desbaratan, no queda nada, estamos pasando hambre, Estamos en cueva, estamos el acechón que yo salgo, a veces hallo algo para no morirme. Entonces tú me dices, varón esforzado y valiente, pero ¿y eso? Sí. ¿Y de qué Dios tú me hablas? Por ese Dios, yo oí la historia que me contaron mis padres, como lo sacó con mano fuerte y poderosa, pero mira cómo estamos ahora. Wow, quizás Gedeón se sintió como, bendito Dios, pero Dios lo llamó varón fuerte, varón valiente y esforzado.
Bendito sea el Señor, aleluya. Y también yo digo que Dios nunca te va a ver como tú te estás viendo. Así es. Hay personas que se ven derrotados y Dios lo ve valiente. Así es. Se ven con el brazo caído, Dios lo ve con el brazo levantado. Amén. Se ven con un cuchito de mesa, Dios lo ve con una espada. Así es. Porque que hay gente que muchas veces se minimizan a sí mismos y no lo que Dios está diciendo de ellos. Wow, pero esta palabra yo sé que va a levantar. Yo me quedé escuchando el varón y yo misma me estaba fortaleciendo con estas palabras, porque somos cristianos, le servimos a Dios, creemos en Dios, amamos a Dios, pero muchas veces llegan pensamientos en nuestra vida, en nuestra cabeza, que nos dice, pero Dios te dijo que te va a dar eso, pero mira cómo tú estás. Y muchas veces si nos sentamos a hablar con esa voz que está en nuestra cabeza hablando, no, muchas veces hasta le fallamos a Dios y decimos, pero es verdad, y es verdad. Eso me acordó, ya para terminar, de una sierva, amiga mía, una mujer que ha pasado la 1001, como dicen mucho por ahí, ha pasado la de Caín. Y esta mujer se ha mantenido. Y un día su hija le dijo, pero a ti siempre te dicen que Dios te va a levantar, que Dios te va a dar esto, Dios te va a dar aquello. ¿Y dónde está ese Dios? Porque yo te veo cada día peor, yo te veo cada día en cosas. Y esa palabra como, ¡pum!, hizo un boom en su vida. Y ella se sentó y me dijo, wow, mi hija me dijo eso y yo de repente digo que es verdad. Digo, mentira del diablo. No lo digas, son voces negativas. El enemigo la utilizó. ¿Para qué? Para desenfocarte de lo de Dios. Porque ya cuando tú estás a punto de recibir, el diablo va a querer desviarte. Así es. Y eso está pasando con muchos de nosotros. Ya cuando estamos a punto, y no es que Dios no, Dios dijo, y lo que Dios dijo, Él lo va a hacer. Amén. Ahora no es al tiempo tuyo, es al tiempo de Él. Porque también te digo algo, que hay tiempo que la persona quiere recibir la cosa, pero Dios dice, no es ese tiempo, porque hay cosas que tú vas a recibir y tiene que ser al tiempo de Dios para que tú valores. Pero hay cosas que muchas veces la gente, pan, toma esto, y de repente, pa, y no está, ¿qué pasó? Porque no era el tiempo, fue muy precipitado. Así es. Entonces, por eso Dios a su tiempo Él lo va a hacer. No importa por lo que tú estás pasando, pero Dios dijo que lo va a hacer y si Él lo dijo, Él lo hará. Bendito sea el Señor. Dios bendiga tu vida. Amén. De verdad, rica abundantemente y que los deseos de tu corazón sean contestados. Amén. Según sea el tiempo de Dios. Y su voluntad. Y su voluntad. Amén. Y a ti también que estás allí en casita, que Dios te bendiga, que Dios te colme de bendiciones y que a su tiempo Él conteste, mira esa petición que tú tienes ahí adentro. Y yo sé que Él lo va a hacer. Esto ha sido tu zona sobrenatural. Tu hermana y amiga Yesenia Castillo. Suscríbete, dale me gusta, dale like, comparte para que también YouTube recomienda este video y como ha sido de beneficio para tu vida, sea también para otro. Así que no sea mezquino, comparte. Varón, Dios te bendiga. Amén. Dios bendiga a tu audiencia. En el nombre de Jesús, shalom.